La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Ricardo Taveras, quien fue director de Migración y también fue diputado al Congreso. Un placer tenerte de nuevo, José Ricardo, en una fecha tan importante. Muchísimas gracias por Buenos hacerme días. buenos Bienvenido. días. El honor de estar con ustedes aquí nuevamente. Yo me estimulé porque he estado leyendo una secuencia de artículos tuyos sobre lo que viene después de esta noche, a las 7 de la noche. Y mi primera pregunta, José Ricardo, tú que estuviste en Migración, que estuviste en el Estado, ¿estamos preparados para afrontar ese proceso de deportación que se dice que no va a ser masiva, pero son cientos de miles? Bueno, lo primero es que tenemos que ver qué es masivo. Porque Masivo, mucha gente. masivo es mucha gente en principio. Porque lo que yo he estado diciendo, todo depende del nivel de agresión que tenga la frontera dominicana y el territorio nacional. Porque es cierto que disposiciones de carácter internacional prohíben las deportaciones masivas. Ahora, cuando se habla de masivo, no quiere decir que un Estado no tenga derecho a deportar a mucha gente. Porque, por ejemplo, en procedimientos de interdicción migratoria en la frontera de Estados Unidos y México, se producen más de 5.000 interdicciones por día. Por día. 5.000 por día. Es sin promedio. Puede ser que haya un día que hayan 10, puede que haya otro que sean 2, pero sobre 5.000 deportaciones diarias en intentos de incursión ilegal a territorio norteamericano. Entonces, si tú te pones a mirar, esas son deportaciones masivas. Ahora, esas deportaciones son directamente proporcionales a la agresión que tiene el territorio norteamericano de incursión ilegítima. Entonces, Pero lo que estamos hablando aquí es diferente. Entonces, es ciudadanos que no tienen documentos, que residen ilegalmente. De acuerdo, pero no se parece. Porque deja explicarte, o sea, estamos hablando de una situación de carácter migratorio. Sí. ¿Qué va a pasar en la República Dominicana? O sea, en la misma medida en que nosotros estamos siendo agredidos, debemos reaccionar. ¿Cuánto va a ser masivo para nosotros? Bueno, si tú te apareces en un autobús y te lleva de la ONG, obviamente las deportaciones son masivas. Pero si tú, el tema de tratar el tema de manera individual, como yo he visto, que parece que el gobierno lo va a tratar, que va a individualizar cada proceso, que va a hacer una motivación por cada persona, que va a hacer un registro individual. Pero eso no se va a terminar nunca. No, porque no son tampoco procesos tan complicados. Tú tienes simplemente, ven acá, usted tiene documentos, yo te doy la oportunidad de que tú presentes tu documento. No te fuiste, te registro y te saco. Es decir, no hay que ir ante un juez. No, porque en la materia migratoria en la República Dominicana es de carácter administrativo. Es una resolución expedita y sobre todo, cuando la incursión que ha hecho un ciudadano extranjero en territorio nacional es ilegal y sobre todo, a eso se agrava el hecho de que es ciudadano indocumentado. Entonces tú tienes un ciudadano que no tiene, desde mi punto de vista, es una sociedad un ciudadano que el Estado Dominicano no ha admitido. Al no ser admitido, simplemente puede ser devuelto inmediatamente al lugar de su procedencia. Licenciado, pero Ramón decía, ¿qué es lo que viene a partir del día de hoy en nuestro país, a partir del vencimiento del plazo? ¿Qué es lo que se debe esperar que ocurra a partir de hoy? Bueno, lo que yo entiendo es que ya esta noche vence el plazo. Yo creo que pura y simplemente se tomó una medida que yo he defendido y no voy a dejar de defender hasta cierto punto, que es el hecho de que se suspendiese las deportaciones, no prohibirlas, sino suspenderlas para dar oportunidad a los que se acogen. Ahora, no significa que eso lo defienda de 100%, porque siempre he dicho que tampoco significa que el Estado puede rehusar a la deportación de todo extranjero.
ya habiendo esa suspensión llegado a su término, el Estado ya va a tener la propia limitación que él se ha impuesto, la va a tener, ya va a estar libre para poder hacer las deportaciones. ¿Qué tiene que hacer? Procedimientos de interdicción migratoria en Pero todas ¿cómo? partes. ¿Salir a buscar a la gente? ¿Cómo se hará eso? Porque decía, los que están en la calle ¿cómo es eso? Hasta donde tengo entendido, hasta mientras yo, como es tan reciente mi salida de migración, puedo decir que el preparativo se había hecho un levantamiento a nivel nacional, georreferenciado, de dónde se encuentran las comunidades de extranjeros con perfil de ilegalidad más numerosas. O sea, el Estado tiene conocimiento pleno de dónde tiene que ir. O sea, no hay un levantamiento minucioso de dónde se encuentran esas comunidades, por ejemplo. ¿Quién hizo ese levantamiento? Eso es la inteligencia nacional. Y obviamente nosotros mismos auspiciamos también el levantamiento de un estudio interesantísimo que hizo el CESFRON, que Migración le solicitó al CESFRON cuando estaba el general Santo Domingo Guerrero Clase como encargado, sobre el levantamiento de presencia de extranjeros en la zona fronteriza. Todo el 15 kilómetros hacia acá de la frontera, el Estado tiene conocimiento de en qué casas viven los extranjeros, quiénes son, cuántos son, cuántos menores tienen. Yo no pensé que el país tenía una organización así. Bueno, eso lo hicimos. Hay un estudio que de este tamaño, solo de la presencia de extranjeros en la zona fronteriza. Y un levantamiento bastante minucioso. Entonces, el otro levantamiento, que yo no llegué a ver, pero sé que se hizo, porque que me imagino que lo habrán entregado ya, es el levantamiento sobre las zonas donde fundamentalmente se encuentran los extranjeros ilegales. ¿Qué procedimientos se van a usar? Bueno, no sé, porque yo estoy fuera de no, pero que ¿cómo va a ser? Como director de migración que usted fue tanto tiempo. Sí, pero oye, pero me refiero... ¿O eso lo iban a decidir en una semana antes? No, bueno, depende, porque lo que te quiero decir que ya por lo menos el levantamiento, ya son una cuestión de carácter operativo, más que nada. Ellos van a salir a esos lugares, van a tratar de hacer operaciones de carácter de interdicción, como ya lo anunció el director de migración. Ricardo, ¿serían quienes? ¿Inspectores de migración? Acompañados de las Fuerzas Armadas, porque el artículo 6 de la ley 28504 establece que las Fuerzas Armadas de la República y la Policía Nacional son auxiliares de la Dirección General de Migración en el cumplimiento de su misión. Ahora, que ahí voy donde está tu inquietud, que tú hablas de mis artículos. El tema no es solamente salir a recoger extranjeros en las calles. No. Si nosotros no delimitamos de manera profunda las fronteras jurídicas, Exacto. La interdicción operativa carece de sentido. Claro. En primer lugar, porque nosotros tenemos deficiencias institucionales, tenemos un problema serio con el tema de la corrupción haciendo metástasis en la sociedad dominicana, y una corrupción en cierta medida sustentada y justificada, entre comillas, vamos a decir, porque por el estado de necesidad. ¿Y a qué me refiero? Soldados ganando 5,000 pesos, no sé, 6,000 pesos, y resguardando una frontera sin ningún tipo de habituallamiento que les permita ser efectivos, sin la dotación de una dieta adecuada para ellos. Entonces, para comprar su refresco y un conconete, para hablar, a veces tienen que recurren al peaje. Ahí se anunció que vamos a tener drones piloteando. Yo quisiera, y los que están en tierra. yo creo que sí, que es interesante. Yo creo en la tecnología.
Yo me esforcé mucho en el tema tecnológico y creo que el país tiene que invertir mucho en el tema de control migratorio con tecnología, porque hay barreras, hay muros electrónicos, como le llamo yo. O sea, el muro físico es muy efectivo, pero el muro físico, si tú no lo acompañas de muro electrónico, de ciertas seguridades. Pero para no perder la idea del tema, la incursión de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana no se va a detener, porque también está el mismo estado de necesidad que me he referido, es la que la motiva. Cuando tú tienes una economía 10 veces mayor, con una perspectiva de crecer para ser sobre todo 20, 30 y 40 veces mayor de aquí al año 2030, donde se supone que vamos a tener una economía que rebasará los 200 mil millones de dólares. Esas son las perspectivas que yo oigo los economistas haciendo. Y una economía de crecimiento estacionario, como la economía haitiana, pues obviamente tú vas a tener, esa agresión no se va a detener, todo lo contrario, se va a profundizar. Si tú no preparas el Estado para eso. Y cuando yo hablo de las fronteras jurídicas, que es lo que yo creo que te preocupa, yo creo que estamos hablando del tema del control del mercado laboral. Los Estados Unidos logró un punto de inflexión en su fenómeno migratorio a partir de que comenzó a ejercer un control del mercado laboral. Lo comenzó con Ronald Reagan y apenas en el año 2013 anunció por primera vez un punto de inflexión en la reducción del fenómeno migratorio. Eso es lo que no hemos hecho en la República Dominicana, primero por los vicios de un Estado que tiene más de 100 años, que apenas comienza a impulsar políticas migratorias, un sistema de seguridad social que no comprende la forma de que la mano de obra extranjera tiene que cotizar para que cueste igual que el trabajador dominicano. Son una protección legal del mercado laboral dominicano, que es un derecho que las leyes, las convenciones internacionales reconocen a los estados, que pueden privilegiar sus nacionales respecto a los extranjeros en muchos aspectos. Bueno, pues el 80-20 no es cumplido, sí, porque no tiene sanción, pura y simplemente. Entonces tú tienes esos elementos que en general gravitan en una situación que te genera un mercado laboral que, además de que está invadido por una mano de obra extranjera, ilegal, más grave, indocumentada, el sistema no los asimila, los hace más baratos y te dompea el mercado de una forma en que el dominicano termina siendo un trabajador discriminado en su propio país. Vamos a una breve pausa porque esto está sumamente interesante, José Ricardo. Volvemos en un minuto porque este tema demanda atención de la República Dominicana. Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el licenciado José Ricardo Taveras, quien fue director general de Migración, diputado, y es también secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Licenciado, la población, mucha gente se ha hecho una idea de que, o tiene la impresión, de que con el tema de la aplicación de nuestras leyes con respecto a los inmigrantes ilegales, hay como ciertas diferencias de parte de diferentes instituciones del propio gobierno, que a veces uno piensa que van en una señal, pero de repente van con otra. A veces uno no está claro cómo que piensa el Ministerio de Relaciones Exteriores del tema, y luego se confunde un poco más cuando ve el Ministerio de Interior y Policía, y declaraciones de algunos funcionarios de Palacio. Entonces, da una idea confusa de por dónde viene la cosa. Por un lado está la gente que quiere que se respete la ley, que se defienda la soberanía, pero por otro lado da la impresión de que eso no está muy claro, cómo que se va a actuar en ese sentido. ¿Eso es la gente que estamos confundida o realmente esa es la situación existente? El problema es que la sociedad dominicana, la clase política dominicana, el Estado dominicano, no acaba de ver la magnitud del problema que tiene sobre sus hombros.
Pero es real o infundado esa ambivalencia que a veces se ve del parte de gobierno. Pero claro, yo creo que sí, que tienes mucha razón. Pero yo, el problema es que, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestro país no ha comprendido el sentido, la razón de ser de ese ministerio. La razón de ser del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana se llama Haití. ¿Cómo va a ser? Sí, sí. Y no es para tratar el tema de la manera cosmética como habitualmente se ha querido tratar. El tema es muy grave. El tema es de dimensiones dantescas y no se ha comprendido ese tema. Tú te pones, por ejemplo, mi buen amigo, el canciller, un caballero, un hombre que nadie puede dudar, pero con ese discurso, cuando la República Dominicana lo que tiene que estar en una proactividad inmensa firme a favor de Haití. ¿Por qué yo digo a favor de Haití? Por lo mismo que estoy hablando, los técnicos te están diciendo a ti, los economistas te están diciendo que esa economía va a tener un estancamiento, un crecimiento estancado que puede llegar de 1.200 millones de dólares que tiene ahora, tal vez a 2.000 millones de dólares para el año 2030. Tú has visto un problema grave ahí, que nosotros estamos en una economía 10-1, que podríamos crecer a 20, a 30, 40, hasta 50-1, a la vuelta de 15 o 20 años. Entonces, no va a haber solución con el tema de la explosión demográfica que hay en la isla, fundamentalmente establecida en Haití, porque cuando estamos hablando de que esta isla tiene una proyección de tener 40 millones de habitantes, también en la década del 30 al 40, entonces tú no puedes esperar... Vamos a tener que pedir permiso para poder caminar. Entonces tú no puedes esperar que llegue ese momento, porque la responsabilidad del liderazgo político de este tiempo es sentar las bases para la solución de esos problemas. Eso hace un liderazgo responsable. Entonces tú tienes el Estado Dominicano viendo el tema haitiano desde una óptica errada, como si fuese un problema migratorio. Y el problema migratorio es una repercusión del universo de dramas que genera Haití. Es un manantial de dramas. Si no y no cualquier clase de manantial. Entonces estamos hablando de una represa, un manantial tipo presa, entonces no es, y no cualquier presa. Entonces estamos hablando de que si nosotros no hacemos un papel para que en el mundo se comience a debatir el tema haitiano de otro modo, no desde el punto de vista de la generación de migraciones, sino en atacar las causas que generan esas migraciones en Haití. Entonces, ¿cuál es el eje? Nosotros hemos hablado de ese tema. Un plan Marshall, un pequeño plan Marshall, ni siquiera un plan Marshall, porque no es reconstruir Europa. Un pequeño plan Marshall para Haití es el eje de la política exterior dominicana. Pero entonces no podemos estar con el tema. Mira, no podemos estar, por ejemplo, Andrés ha ido desarrollando una vocación por la defensa de los derechos humanos desde la Cancillería. Cuando nosotros tenemos un estamento aquí que es el defensor del pueblo, que está llamado a hacer eso, la Procuraduría General de la República, son los estamentos encargados de eso. Eso no es un tema de relaciones exteriores. Relaciones exteriores en esa materia debe ser el que canaliza las inquietudes del defensor del pueblo, de la Procuraduría General de la República, que son los que hacen efectivo la defensa de los derechos humanos, el mismo Tribunal Constitucional. Pero el problema es que no. Tenemos un estamento, por ejemplo, como la Comisión Mixta Bilateral, que es la mejor herramienta que se puede pensar que exista en las relaciones dominico-haitianas, que es una herramienta que no nos la inventamos aquí, que existe en Europa, existe en todas partes del mundo, donde quiera que hay fronteras, se crean ese tipo de comisiones. Aquí no ha funcionado, no ha operado. No ha operado porque no tenemos con quién hablar. Desde la disolución del ejército en Haití, la República Dominicana no tiene con quién hablar de aquel lado. Entonces, con ese tema, señores,
nosotros tenemos un tema grave porque en la medida que se siga la explosión demográfica se sigue expresando, con los haitianos naciendo aquí, y un Estado haitiano que en ocasión de esta problemática del Plan Nacional de Regularización y la determinación que la sociedad dominicana tiene de que se enfrente este tema, porque se está enfrentando, porque la sociedad en cierta medida tiene un emplazamiento. Y porque el Tribunal Constitucional emitió o sea, la clase política, si no asume este tema, y con sentido de unidad nacional, porque tampoco es un tema en el que debemos dividirnos. Y tú ves aquí una clase política pensando una por un lado, otro por otra, y la mayoría sin tocar el tema. Tú tienes una oposición que no te elude este tema por temor a los americanos. En el gobierno hay sectores que te eluden el tema por temor a los americanos o con la conveniencia que fuera, y en todas partes. Y la sociedad calentándose, en cierta medida preparándose para reaccionar por sus propios medios si el Estado no reacciona. Porque las dimensiones de este problema social es demasiado grave. Entonces, la Cancillería, el rol de una Cancillería no es ese. Ese rol le corresponde. La política migratoria es un asunto de política interna que repercute internacionalmente porque se trata con los extranjeros, pero la política migratoria es de carácter interior. Es de carácter interior. Obviamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores? Explicar el porqué, las razones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Difundir. Pero eso debe estar asistido por un soporte básico. A mí nunca se me hizo caso y grité al interno del gobierno y de afuera también. Lo voy a seguir haciendo a mi buen amigo el presidente Medina, a quien respeto. Le decía siempre, señor presidente, hay que contratar un lobby. Y no cualquier lobby. En las principales capitales del mundo nosotros tenemos que tener. Cuando venía la presión, porque hay una serie de boy scouts en el gobierno que se asustan, no, porque mira, y que están escribiendo, mira, a mí me llegaban cartas como director de migración, todos los diciembre, todo en enero, sobre deportaciones masivas, y a veces uno sin deportar empezaban a llegar de manera automática cartas. Yo las tiraba al zafacón, porque eso no es, el hombre de Estado no puede estar llevándose de ese tipo de cosas. ¿Qué tú tienes que atender? Las principales capitales, ¿qué tú tienes que hacer? Nosotros tenemos, por ejemplo, embajadores de lujo como Alejandro González, que con motivo de la sentencia se esforzó. Yo le di información toda la que pude y logró que en España, la Unión Europea, informara que vetaría cualquier intento de sanción contra la República Dominicana por el ejercicio de sus derechos a ejercer soberanamente sus políticas migratorias. Ese es el papel de la Cancillería. Ahora, la Cancillería debe ser asistida por un apoyo fundamental del Estado, de la presidencia propiamente, con el tema de la contratación de una compañía de clase mundial para la difusión de la solidaridad dominicana con Haití, para la comprensión de la realidad de la problemática haitiana. Tú tienes una comunidad internacional reclamándole al Estado dominicano que no documenta a los haitianos. Entonces, resulta que en su propio país un 80% de los haitianos no tiene papeles y eso no se difunde. Eso no es motivo de inquietud. Tú tienes una comunidad, un Haití, sin recursos medioambientales, sin recursos hidrográficos, con una crisis de agua, que está importando agua, Naciones Unidas, gente muriéndose por agua, y nosotros siendo invadidos y devastados también en nuestros bosques, agredidos, porque todavía Haití no cambia su matriz energética, fundamentada esencialmente en leña y carbón, y no podemos cruzar de brazos con esa realidad. O sea, es demasiado grave para usted estar hablando de derechos humanos. Los derechos humanos son un eje transversal a toda política de Estado. Y no hay que estar cantaleteando, se respetan. Se respetan. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que usar?
el mundo debe saber que nosotros somos el primer donante de Haití. Sí. El mundo no lo sabe, porque no estamos invirtiendo en una publicidad de clase mundial, de relaciones públicas, que eso se hace. Eso se hace. Cuando yo estaba en migración, que yo veía el diario ABC diciendo cosas, yo me ocupaba algunas veces de contactar un embajador. Tú tienes en el servicio exterior gente valiosísima, como Federico Cuello en Londres, que hizo un trabajo enorme en el medio de la crisis de la ley 168. Entonces usa esos recursos para esas cosas. No podemos cruzarnos de brazos. José Ricardo, muchísimas gracias por tu participación en este día. Esperamos tenerte de nuevo y ojalá te escuchen. Gracias. Sí. Ojalá la clase política te escuche. Yo quiero que nosotros comprendamos que es un tema nacional. Aquí no nos podemos dividir. Desgraciadamente, lo hemos hecho. Gracias, Ricardo. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.